más o menos. Eh, y pues nada, ahorita estoy estudiando medicina, voy en sexto semestre, fue con aspirantes que pues pasé a medicina. Mm, y ya, pues nada, pues sé que tener como esta experiencia virtual pues no sería como pues lo más indicado, lo mejor, pero igual es muy bonito, es una experiencia muy linda que estoy seguro que cuando pasen pues van a retribuir, van a querer hacer parte del proyecto, porque pues además de que es muy bonito, también como que les sirve mucho para llenarse de experiencia, para interactuar con más personas, conocer gente de otras carreras. eh, y nada, pues bienvenidos. Mm, bueno, pues yo creo que vayamos comenzando, porque... bueno, yo les iba a decir que, bueno, pues hice una presentación, ¿no? Entonces, eh, como que pues voy a hacer la clase un poco como más dinámica, más, sí, como distinta, por decirlo de alguna forma. Entonces les voy a pasar el link de la presentación para que también lo vayan editando, lo vayan mirando, pues vayan como, pues como interactuando conmigo. Y como unas diapositivas que están ahí como, pues digamos que abiertas para que, pues sí, escriban como comentarios o bueno, lo que se les ocurra, lo que crean que es como el término que, pues, que está en la diapositiva. Les iba a decir, ¿me escuchan mejor acá o como me escucharon al principio? Porque es que ahorita tenía micrófono, digo, audífonos. Al principio, porque ahora tiene Ok, eco. listo, entonces, regálame un segundo. Entonces es de la... ¿Este tipo de modelos que? Dos me dijiste, ¿cierto? O sea, así. ¿Sí? No, listo, vale, señora. ¿No? Ay, rayos. ¿Qué te digo? Es que ahorita ellos están en reunión. Yo creo que en la tardecita, como por ahí después de las 3, a ver, sí, señora. Wendy Sogamos tiene el micrófono. ¿Puedes hablar, por favor, para ver si ya te escuchamos mejor? Aló, hola. ¿Sí me Sí, escuchan? mejor, mejor. Se escucha perfecto. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a seguir así. Bueno, entonces les voy a pasar ¿el qué? La presentación. Ay, regalen un segundo que mi internet está súper lento. Si quieren, pues pueden ir comentando, escribiendo o bueno, diciéndome, pues no sé, si quieren como compartirme que, pues que quieren estudiar, si quieren estudiar en la universidad, ¿no? Hola, soy Sara y yo estoy viendo becas por Japón, pero mi primera opción es la Universidad Nacional y quiero estudiar biología o geología. Tengo 16 años y eso. Si estás hablando, no te escuchamos, profe, cualquier cosa. No, chicos, lo siento, creo que toca casi sin el micrófono, perdón. Bueno, pues respondiéndole a Sara, pues bueno, qué chévere que estés buscando becas. Y pues nada, pues digamos que el ICFES también es una buena herramienta para, ¿qué? Para, creo que él tiene el micrófono. Ay, acá se puede silenciar. ¡Wow! Bueno, ¿vas a hablar? Lizeth. Ok, listo. Entonces, pues nada, como que el ICFES es una buena herramienta, pues, y bueno, como la mejor forma de conseguir una beca. No sé si ya presentaste el ICFES, si ya lo presentaste, pues digamos que ya sabes cómo es la metodología y todo, y si no lo has presentado, pues digamos que hay algunos simulacros en internet, yo no sé si ya les pasaron como esa
esa página, el DIPA, creo que es que se llama, que son como unos simulacros, son del examen de la Universidad Nacional, pero pues digamos que también funcionarían para el ICFES. Sí, sí los han visto. Ah, bueno, perfecto. Entonces, bueno, y respondiéndole a Oscar, bueno, pues para medicina, cuando yo pasé, el puntaje de corte fue 750 y algo, no recuerdo. Digamos que, o sea, sí fue como, pues no voy a demeritar como pues, mis méritos. Y sí fue duro para mí, porque yo me presenté 3 veces. Em, digamos que pues no, nada, o sea, es más que el conocimiento, más que el prepararse y todo, yo creo que la clave está en uno estar consciente y digamos que creerse que uno sabe, porque muchas veces uno llega al examen como preparado, estudiado y bueno, no sé, digamos que con todas las herramientas, pero baila, como que uno se pone muy nervioso o, no, bueno, no sé, como que el tiempo le juega a uno una mala pasada, es importante como llevar reloj, pues tener un reloj a la mano. Eh, y ya, pues es eso, como que cuando presenté el examen la última vez, como, pues, no sé, ya estaba como más resignado y simplemente dije como quiero pasar y pues lo importante sería pasar con un buen puntaje más que pasar a medicina. Y pues así fue. Yo saqué 780 y algo. Y pues digamos que no fue el mejor puntaje, obviamente, pero, y creo que tampoco ha sido el mejor puntaje de aspirantes. Mm, pero pues me sirvió perfectamente para medicina y pues digamos que también me servía para escoger otras carreras. Entonces, sí, digamos que mi recomendación es que vayan como por pasos y pues digamos que el primer paso en este momento sería como obtener un buen puntaje, en este caso en el ICFES, y pues ya si quieren, no sé, medicina, biología, ingeniería, lo que quieran, eh, pues sí, o sea, digamos que ese es el siguiente paso. Por ahora, pues digamos que concéntrense en obtener como el mejor puntaje que puedan lograr. Entonces, bueno, ya, ahora sí comencemos. Ya les compartí como ¿qué? La presentación. Entonces, no sé si quieren que presente pantalla o como que les voy diciendo como, en tal diapositiva o que, no sé, ustedes me dirán. Presente pantalla, por favor. Compartiendo pantalla. Me están pidiendo acceso, ¿cierto? Uy, perdón, no me había dado cuenta. Esperen un segundo. Mm, sí. Hagan un favor y miren a ver si ahora pueden entrar y editar la presentación. Porque si no, pues ahí sí baila. No, todavía no. Yo sí pude entrar. O sea, entren al link que les acabo de mandar tampoco. ¿Sí? ¿Sí pudiste? Me dice que Yo requiere sí. acceso. Espérate, vuelvo otra vez. Sí, al último, Pide por favor. acceso. Ok, bueno, listo. Entonces ya les doy el acceso a todos. Ay, perdón, lo siento. No pensé que fuera a pasar esto. Bueno, igual voy a compartir pantalla. Pues como por si acaso. Ujú. Bueno, listo. Ahí ya la están viendo, ¿cierto? Ah, listo. Ay, qué embarrada, ¿por qué no cogen? ¿O será que es el mejor? ¿Ustedes ya vieron sistema endocrino? No has No, visto ningún sistema. Hola. ¿No? ¿Ninguno? Ah, ok, van a comenzar con este, listo, no importa. Entonces,
Bueno, entonces, bueno, pero como que me cuenten qué es o qué saben ustedes sobre el sistema nervioso. Pues digamos que las ideas más generales, pues de qué se componen, para qué sirve. Entonces, pues no sé si quieren ir anotándolo aquí en el chat o si quieren ir pues hablando, pues sería mejor. Eh, y si quieres más bien la chica que pudo entrar, que se llama, bueno, no sé cómo se llama, pero, Catalina, si quieres pues vas como escribiendo lo que escriban tus compañeros en el chat, pues como para que sea más Se fácil. escucha mucho eco. Porque pues no pude, no, no sé. Se te Ay, escucha perdón, mucho espérame un eco. segundo. Ok. No, no, chicos, creo que va a tocar así con el eco, lo siento, porque es que el micrófono no me está No, funcionando. profe, ya suena bien. Pero me escuchan con ecos. Ahí se escucha Ya. bien. Ah, ok, listo. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, como les decía, entonces, pues para que vayan comentando ahí como que creen que es el sistema nervioso, para que funciona. Y, ¿Puedo hablar? y ya, y pues hacer el favor de... Sí, sigue. Sus células, si no estoy mal, son las neuronas, en periférico y central, y, y ya. Las células Ok, ¿y son qué un sabes de conjunto. las neuronas? Pues que son Ay, perdóname, no, sigue, sigue. las células especializadas del sistema nervioso, y pues son como las que bueno, es como que los impulsos entre las cosas, no sé si me va a entender. Ok. ¿Quién más iba a hablar? ¿No? Bueno, entonces, bueno, pues sí. Bueno, sí, entonces. Básicamente, pues digamos que la función general del sistema nervioso es responder a estímulos que son externos a, pues digamos que al medio del organismo. Entonces, pues ustedes dirán, ya vieron las células, ¿cierto? Los organelos y todo esto, ¿sí? Y comunicación Sí. intercelular. Listo. Sí. Entonces, pues si se acuerdan, la mayoría de células, bueno, de hecho todas las células tienen que interactuar entre ellas, responden a estímulos, generan señales y pues sí, hacen una respuesta. Pero entonces las células del sistema nervioso, o más bien el sistema nervioso, digamos que tiene esta característica especial de que responde a estímulos externos a ella en conjunto. Entonces me explico. Eh, digamos, no sé, una célula, bueno, no sé, del hígado, pues va a responder a un estímulo que sea la presencia de algunos químicos o la ausencia de esos químicos y bueno, va a generar señales y va a hacer respuestas. Pero el sistema nervioso y sus células van a responder a cosas que estén por fuera de ese entorno, que sería, digamos, el cuerpo. Entonces van a responder a que lo toquen a uno, a que le hablen a uno, eh, o que le muestren algo a uno. Eh, entonces, digamos que esa característica le da como cierta importancia, cierta relevancia por encima de los otros sistemas o por encima de las otras células, porque las vuelve un poco más especializadas, las vuelve un poco más, sí, como más profesionales, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, una característica importante del sistema nervioso es que las células que tienen, las neuronas,
no se pueden dividir, bueno, la mayoría no se puede dividir, y esto se da porque a medida que se van diferenciando, ese término de diferenciación quiere decir que van como evolucionando, que van transformándose las células. Entonces, a medida que se van diferenciando las células, van perdiendo capacidades. Y el último grado de diferenciación, el último grado de evolución de las células, pues es la neurona. Entonces, o pues hasta el momento, hasta donde nosotros conocemos, es la neurona. Entonces, la neurona ha perdido completamente su capacidad de diferenciación, digo, de reproducción, perdón. Entonces, pues sí, digamos que básicamente por eso es que se dice que si uno pierde pues redes neuronales o pierde células neuronales, pues uno está perdiendo como pues, una parte sustancial de su cuerpo porque pues no las va a volver a generar nunca. Entonces, bueno, dentro de las características generales, pues acá les muestro esta imagen. Bueno, quiero preguntarles, ¿voy muy rápido o pues, hasta el momento van bien? ¿Todo bien? Sí, yo tengo una de la mía también. Ok. ¿Preguntas? ¿Dijiste que una pregunta? Sí, efectivamente, pues pueden haber daños de las neuronas, ¿sí? Entonces, ellas no pueden reproducirse para, pues, como que recuperar esa conexión, pero sí se pueden regenerar, ¿verdad? No, no pueden regenerar. O sea, si tú pierdes una neurona o pierdes una conexión, digamos que más que perder la conexión es que pierdes la neurona, porque las conexiones sí son, digamos que maleables, son, digamos que susceptibles a estímulos. Entonces, por eso es que uno de pequeño, o bueno, no sé si han escuchado, muchas veces a niños chiquitos les tienen que quitar partes del cerebro porque tienen infecciones, porque tienen, no sé, epilepsia o bueno, distintas condiciones. Y aún así pueden vivir el resto de su vida completamente normal porque el cerebro tiene una capacidad que se llama plasticidad. La plasticidad, bueno, eso se los iba a comentar más adelante y digamos que es un tema un poco, pues, no, un poco no, mucho más, pues digamos que universitario, por decirlo de una forma, y consiste en que las células generan nuevas conexiones, precisamente. Esas conexiones se dan como por unas proyecciones que tienen las células, unas paticas, y, y esas paticas van cambiando a lo largo de la vida, van cambiando constantemente con otras células, con otras neuronas, inclusive entre ellas mismas. Entonces, pues sí, digamos que tú puedes perder una neurona, puedes perder una parte del cerebro con muchas neuronas y el sistema nervioso tiene esa capacidad de decir como, ok, pues no puedo dejar ese hueco ahí. Entonces, pues empiezan a generar más paticas para llenar ese espacio y pues a que hayan más conexiones. Pero la neurona la perdiste pues, o bueno, las neuronas o el grupo neuronal lo perdiste y pues no hay nada que hacer, no se van como a reproducir y a regenerar. Bueno, entonces, como les venía diciendo, el sistema nervioso pues es, digamos, una característica de todos los vertebrados. Pues aparte de que comparten pues, los huesos, comparten también el sistema nervioso y también la comparte con muchos invertebrados y con muchos otros animales. Entonces, y seres vivos. Entonces, bueno, los nidarios, los plantelmintos, estos son, bueno, ya son animales, pero sé que hay unos microorganismos que también tienen sistema nervioso. La diferencia es que, digamos, estos nidarios, que son como la medusa, los corales y, bueno, digamos, otro tipo de animales como más primitivos, no tienen cerebro, simplemente tienen redes neuronales. Ahorita les voy a, como a ampliar más el concepto de qué es un cerebro, de qué es pues una red neuronal. Entonces, pues sí, básicamente, como ven acá, es como una maraña ahí que hay. En los plantelmintos, esto es importante, estos bichos, son parásitos. Sí, estos son importantes porque causan enfermedad en el humano. Entonces, pues acá ya empieza a generarse un cerebro primitivo. Estos son, pues no es como tal como una estructura cerebral, como organizada, sino son ganglios que como que se unen, se pegan. Más adelante les voy a decir que es un ganglio. Y bueno, y pues también hay como unas redes de interneuronas, es decir, como, más bien, hay unas redes de espacios, no, sino de segundos mensajeros, como de paradas de Transmilenio, por decirlo de alguna forma. Sí, entonces como que pues las redes neuronales, digamos que son una ruta directa, ¿sí? Entre una neurona y otra neurona. Cuando hay una interneurona es como una parada. Entonces, digamos, está el portal sur, portal norte y en la mitad está, no sé, bueno, la Universidad Nacional. Entonces, pues esa Universidad Nacional sería una interneurona. Bueno, ya los moluscos ya generan pues un cerebro como ya más desarrollado, ganglios que pues están ya distribuidos no en el neuroeje, en la línea media,
sino como a lo largo de todo el cuerpo. Y los artrópodos, los insectos, también pues ya tienen ganglios que están distribuidos por todo el cuerpo y pues también tienen unos vestigios, inicios del cordón espinal, que sería como unas proyecciones de estos nervios. Entonces, pues acá como una pregunta como para que vayan pensándola a lo largo de toda la presentación, y es que si el sistema nervioso es el más importante para, pues sí, para sobrevivir, para que una especie sobreviva. Pues no me la tienen que responder ahorita, si quieren no me la respondan, solamente es como para que la piensen y pues como que, sí, como que abran un poco como la mente pues, como a lo que es realmente el sistema nervioso. Y acá esta imagen la traje porque, pues no sé, si ustedes también hagan parte de ese debate pues, del aborto y que si se aborta, que no se aborta, que no sé qué. Resulta que el sistema nervioso proviene de un tubo que pues se origina en la etapa embrionaria, como más o menos a la tercera o cuarta semana, que se llama tubo neural. El tubo neural tiene varias vesículas o varios compartimientos, que son estos que salen acá. Esto realmente no es como muy importante a la hora del examen, pero pues se los comento como para que vayamos entendiendo de dónde viene el sistema nervioso. Y de esas vesículas se forman otras estructuras. Entonces cada estructura como que va a tener una función, pues ya digamos que a nivel clínico, bueno, no más que clínico, como funcional, pues en la vida del organismo que se está formando. Entonces, en este momento, estas vesículas, estos espacios, están vacíos. No hay células, no hay, simplemente están rodeados por una capa de una o dos células, pero esas células aún no son neuronas, esas células aún no tienen receptores, no tienen, no sé, no generan señales, no responden realmente a estímulos externos, pero sí dentro del medio. Entonces van a responder pues no sé, a la comida que coma la mujer que está embarazada o al miedo, o bueno, cosas así. Pero digamos, si esa mujer se toca el estómago, esto no lo va a sentir. Si esa mujer, no sé, se golpea, esto no lo va a sentir. Más o menos hacia la semana 14, 13, 14, se generan ya células que pueden responder a esos estímulos. Entonces ya, pues para ese momento podría decirse que hay un sistema nervioso desarrollado y que, pues sí, digamos que la célula, el embrión que está ahí adentro, sí puede sentir de cierta forma. Aunque pues obviamente el sentimiento y las sensaciones pues son algo como muy abstracto como para definir en qué momento existen y en qué momento no. Entonces, bueno, como les venía diciendo, entonces se forman distintas estructuras. Bueno, el prosencéfalo se generan estas dos. Bueno, eso no es importante. Lo que quiero que tengan aquí en cuenta es que, si se dan cuenta, el cerebro está compuesto de no solamente, o sea, lo que nosotros pensamos que es un cerebro no es simplemente una plasta ahí como de materia gelatinosa y ya, sino que está compuesto de varias como subpartes. Entonces, la primera pues sería el telencéfalo, que es esta parte como más grande, que está llena de una cosa que se llama materia gris y una cosa que se llama materia blanca, que pues más adelante también les voy a decir de qué trata. Ahorita solamente les estoy mostrando como generalidades, ¿no? Bueno, el diencéfalo, que es una parte como más nuclear, como más en la médula, más en el centro. Aquí les puse como unas de las funciones como más importantes, pero no son todas, y si se dan cuenta hay unas que se repiten, digamos acá el telencéfalo movimiento y aquí en el mesencéfalo movimiento también, porque es que el sistema nervioso, como característica también importante, es que integra toda la información. Entonces, pues sí, digamos que las otras células, los otros sistemas, a pesar de que sí tienen como que comunicarse entre ellos para poder funcionar, puedes perder una parte de ese sistema y perdiste completamente esa parte. Entonces, no sé, si te quitan el estómago, por decirlo de alguna forma, entonces, pues la comida que comas básicamente no se va a degradar y va a ser muchísimo más difícil que la digieras, que absorbas los nutrientes. Y ya perdiste esa capacidad de como romper la comida. En cambio, con el cerebro no pasa lo mismo. Si pierdes una parte, hay otra parte que puede compensar eso. Esto era lo que les estaba más o menos mencionando de la plasticidad. Entonces, pues no sé, la corteza cerebral, que sería como el borde del telencéfalo, pues está encargada, entre otras cosas, del movimiento y de la coordinación. Entonces, si tengo un daño, digamos, no sé, en alguna parte de la corteza que me ayuda a coordinar en los dedos de la mano, pues ustedes han visto que personas tienen daños cerebrales y que pues tienen dificultad para generar ciertos movimientos, pero no por eso dejan de hacerlos, porque
Como les digo, el cerebro tiene esa capacidad de decir como, ok, perdí esta función, entonces voy a suplirla con otras cosas. Entonces uno puede entrenar el cerebro, bueno, el sistema nervioso más bien, para suplir esas necesidades y para eh, mejorarlas también. Bueno, entonces acá los procesos en el interior del cerebro, que es el segundo tema que vamos a hablar hoy. Bueno, yo puse acá como varios temas que me gustan, bueno, varios aspectos, varios conceptos, perdón, que me gustaría que, pues, si pudieran mencionarme o definirme, pues sería bueno para saber más o menos cómo les hablo. Entonces, si alguien sabe cuáles son las células del sistema nervioso, ya me dijeron que la neurona, bien. Si saben de alguna otra, si saben qué es sinapsis, si saben qué es un arco reflejo y si saben qué son neurotransmisores. Entonces, no sé, los escucho o no sé si quieran escribir y luego la chica lo pone acá, como quieran. Pues yo sé, como que sinapsis son impulsos nerviosos, ¿no? Como que una neurona como que se junta con otra y pone impulsos, ¿no? Ok, bueno, ¿y Se sabes algo de llaman, esos impulsos? ¿qué? ¿Sabes algo de esos impulsos? ¿Qué son esos impulsos? Ni idea. No sé si será tipo para reaccionar frente a una situación. Ok, Cuando dicen, ay, son el sinapsis, arco, como que todo se junta. ¿cómo? Perdóname. Como el dicho que, hice sinapsis. O como que alguna. Ok, sí, sí, sí. Como que se integra la información, sí. Sí, sí, sí. Bueno, de arco reflejo, ¿alguien sabe algo? ¿O qué le suena? Porque tiene como... pues, no. ¿Cómo? ¿No te ¿esos no escucho? son impulsos nerviosos? ¿El arco reflejo? Sí. Sí, son impulsos nerviosos también, pero ¿sabes cómo Es más o como una menos a qué refiere? respuesta. Dime. ¿Sabes más o menos a qué refiere el arco reflejo? Como cuando nos golpeamos la rodilla. Ajá, Responden a golpes. Sí, a sí, golpes o a. Sí, o el dolor. Ujú. sí, sí, también. Bueno, y los neurotransmisores, ¿qué creen que sean? ¿O que han escuchado? Pues, Hmm, Y sí, son demasiados. Y sí, sí, son biomoléculas. ¿Y para qué sirven? o sea, transmite los impulsos por toda la cadenita y diferentes acciones, como todo, creo que son la cadenita. Y información, no sé si Sí, será eso. sí. Bueno, bien. Entonces sí tienen como más o menos idea pues, del sistema nervioso. Digamos que en el colegio uno le enseñan que el cerebro es como un computador, ¿no? Como también el núcleo de una célula, como el jefe de una compañía que básicamente manda y hace y ya. Y pues resulta que sí y no. Entonces, bueno, vamos a ver por qué. Lo primero, las neuronas y las glías. Esas son las células pues, que quería que me mencionaran ahorita. Las células más importantes del sistema nervioso, pues sí, efectivamente son las neuronas. Entonces, las neuronas, yo no sé cómo, bueno, espero que vean aquí, ¿se alcanzan a ver bien más o menos esta imagen? Sí, Bueno, entonces, igual solo me interesa que vean la forma más que lo que dice ahí. Entonces, las neuronas tienen disculpen, eh, distintas formas, distintas funciones, pero básicamente todas se encargan, como les dije, de lo mismo, que es generar, recibir y transmitir estímulos. Entonces, las neuronas pues, se componen de un cuerpo o soma, que sería como esta bolita de acá, o esta también. En el cuerpo o soma está, aquí está escrito cuerpo o soma. Está pues el núcleo, los organelos. Entonces, los organelos más importantes serían la mitocondria, el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. Si se acuerdan de las funciones de cada uno, la mitocondria pues básicamente produce energía y pues la energía es como algo fundamental en el sistema nervioso. Pues como por dato curioso, como más del 50%, creo que, no sé, hasta el 70% quizás, de la glucosa que tenemos en el cuerpo la consume el sistema nervioso, porque pues para transmitir, recibir y pues producir señales se requiere muchísima energía.
Y es que es importantísimo llevar esa señal para decirle, no sé, al diafragma como, oye, contráete porque si no dejas de respirar y te mueres. O decirle a, no sé, a las piernas como, parce, corre porque si no te va a coger ese ladrón y te va a chuzar, yo no sé, ¿sí? Entonces, esos estímulos, esas reacciones, esas respuestas son inmediatas y esa inmediatez, esa velocidad, pues está mediada por otras cosas, pero dentro de eso se requiere mucha energía. Entonces, por eso son tan importantes las mitocondrias. Hay enfermedades mitocondriales que pues tienen repercusión en el sistema nervioso. El otro, el aparato de Golgi, bueno, pues tiene muchísimas funciones, pero una de las más importantes es modificar las proteínas que se sintetizan. Entonces, en el retículo endoplasmático rugoso, pues por los ribosomas, se sintetizan las proteínas, normal, y eso es importante porque pues de ahí van a salir muchos neurotransmisores y en el aparato de Golgi se van a modificar. Entonces, no sé, el neurotransmisor tal vez sea, no sé, una línea, por poner un ejemplo, si una línea de aminoácidos así recta. Pero para que funcione tiene que ser una línea con una curvita sí, a la mitad. Entonces, esa modificación la hace el aparato de Golgi. Y no solamente la hace con neurotransmisores, la hace con todas las proteínas que se produzcan en todas las células. Entonces, pues nada, por eso es que esos son tan importantes en el sistema nervioso central. Bueno, en el sistema nervioso más que en el central. Bueno, entonces como les venía diciendo, ahí está el cuerpo, son estas paticas chiquitas que salen del cuerpo, las chiquitas que están más pegadas al cuerpo, se llaman dendritas. Esas dendritas básicamente eh, como cualquier proyección de las células, ayudan a ampliar la superficie de la célula. ¿Para que la amplían? Pues para que tenga contacto con otras células. Y la otra es esta larga, digamos que por ahora ignoren estos punticos morados. Imaginen que es una línea verde derecha. O bueno, más que derecha continua. Entonces, esa línea verde se llama axón. Y estas paticas que salen del axón se llama terminal axónica. Ustedes van a pensar que esta terminal axónica son estas mismas dendritas, pero no. Resulta que las dendritas, digamos que tienen una composición diferente porque están completamente relacionadas o dirigidas hacia el cuerpo de la neurona. Y el axón, pues por el contrario, digamos que también está relacionado con el cuerpo de la neurona, pero digamos que al ser más largo, estas paticas no envían la información directamente a la neurona, sí, a la cabeza, al cuerpo. Entonces, por ponerles un ejemplo, si aquí esta neurona está aquí pegada con estas paticas de acá, estas paticas van a botar neurotransmisores, van a botar impulsos, van a botar, bueno, varias cosas, y va a llegar directamente a la célula y eso va a ser muy rápido. Por el contrario, si está conectado a las paticas de acá, necesita pues, de más tiempo, de más, no sé, como más energía también para poder llegar desde acá hasta acá. Pues, obviamente es una distancia mayor, ¿no? Entonces, para eso están estas cositas. Esas bolitas moradas son vainas de mielina. Digamos que son, hagan de cuenta cuando uno enrolla una cartulina en el colegio, como una cartelera. Entonces, la cartelera es la mielina. Y esa mielina está rodeada, o sea, la cartelera, como por un caucho, ¿no? Como una moña que uno usaba para rodear la cartelera. Esa moña es una célula. Y esa célula, en el sistema nervioso central, se llama célula de Schwann. Y en el sistema nervioso periférico, se llama oligodendrocito. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Voy muy rápido o tienen preguntas? Por mi parte, No, si quieren, escriban en el chat y pues alguien ahorita me las comenta o yo las de ahorita más tarde, no importa. Entonces, la célula de Schwann, como les decía, básicamente rodea esa vaina de mielina, rodea la cartulina y se encarga de producir más cartulina, se encarga de producir más mielina. Entonces, ¿qué es la mielina? La mielina es como una sustancia lipídica, es una sustancia, bueno, sí, grasosa, digamos que compuesta, entre otras muchas cosas, está compuesta para aumentar la velocidad de la conducción del impulso nervioso, que es algo que les voy a comentar ahorita cuando les hable de sinapsis, pero por ahora tengan en cuenta eso. Y bueno, si se dan cuenta, esa mielina está como ubicada en bolitas, como si fuera un collar, ¿sí? Entonces, entre cada bolita pues hay un espacio. Ese espacio se llama nódulo de Ranvier. Realmente esos son como epónimos, nombres de la persona que lo descubrió. No es importante tanto que se sepa el nombre, sino como para que funcione. Y ese nódulito de ahí es porque ahí es donde va a saltar el impulso. Entonces, digamos que hacia grandes rasgos la mielina lo que hace es aislar
la conducción pues de electricidad y de, no sé, señales químicas. Entonces, pues, si la aísla, pues ustedes dirán, no, pues eso ahí, pues, ¿cómo me va a permitir que vaya de aquí a acá si esto lo está aislando? Pues, bueno, digamos que la respuesta más obvia y la hipótesis que se tiene es que, y aceptada, es que acá llega el impulso, ¿no? Llega tan... ¿Si están viendo el cosito, la puntica roja? Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, acá llega el impulso y acá digamos que se detiene porque pues está esta cosa que aísla pues, la conducción de la señal. Entonces, lo que hace el impulso, no sé, la energía, el neurotransmisor o bueno, lo que sea, va a saltar hasta acá y luego va a saltar hasta acá y va a saltar y va a saltar y va a saltar hasta llegar hasta acá. Entonces, esos saltos, pues por supuesto me ahorran un espacio, un tiempo y pues me va a ayudar a, como que a moverme más rápido. Si uno se la pasara saltando por todo lado, pues obviamente uno caminaría o bueno, se movería muchísimo más rápido. Entonces, esta mielina es importantísima, obviamente en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro y en la médula espinal, pero también es muy importante en el sistema nervioso periférico, que son los nervios que tenemos en los brazos, en las manos, en las piernas, bueno, en la cara, que son los nervios, como las ramificaciones largas, otras que uno, pues sí, que uno se imagina. Entonces, pues esos nervios, o sea, como hay una distancia tan grande entre la punta del dedo del pie hasta el cerebro y la reacción en que me chuse la punta del dedo del pie hasta el cerebro es inmediata, pues obviamente necesito pues, que esto vaya muy rápido. Y pues para eso se ve que, digamos que no sé, el organismo evolucionó y diseñó como esta forma de comunicación. Entonces, bueno, eso con respecto a las neuronas. Con respecto a las glías, pues lo mismo. Tienen distintas funciones, distintas morfologías. Ah, bueno, acá se me olvidaba algo importante. Si ven acá, este es el cuerpo de la neurona. Pero entonces, ¿ustedes creen que esta tiene dendritas o no? Sí tiene dendritas, o sea, tú dices que son estas, ¿cierto? Bueno, resulta que las dendritas, como les dije, son las cosas, las paticas, las proyecciones más inmediatas o más pegadas al cuerpo. Entonces, esta de acá no tiene dendritas, porque esto se llama axón y bueno, el axón tiene dos terminales. Un terminal acá como, bueno, no sé cómo se llamaría acá, pero digamos que polar y acá otro polar. Entonces, pues en este caso las dendritas, digamos que el axón es el que está eh, intermediando la comunicación intercelular, perdón. Entonces, la forma de las neuronas me puede, digamos que más o menos orientar a la función que tienen. Entonces, esta neurona, pues básicamente es un axón. Pues obviamente tiene un cuerpo, pero lo más resaltable, lo más notorio de esto es el axón. Entonces, me podría decir que esta neurona, pues funciona más para conducir y para llevar información, más que para generarla, por ejemplo. Porque, pues, digamos que esté conectada con esta. Entonces, esta patica de acá está conectada a esta patica de acá. Pues, esta genera la señal, viaja y sigue. Obviamente va a llegar información acá, pero lo más importante es que siga. ¿Sí? Ahora esta, por ejemplo, esto también es muy importante que sea una interneurona, es decir, como mediadora, que transmita la información. Acá, esto de acá, esto grandotote, ustedes pensarán que son dendritas, pero como les dije, también son axones, porque se desprenden, digamos, de un cono mucho más grande. Y las dendritas serían estas paticas chiquiticas que están ahí alrededor, que parece como una estrellita, bueno, como una shuriken. Bueno, ahí eso serían como las dendritas. En este caso, este sí no tiene axones, todas son dendritas. Entonces, digamos que esta está más para integrar señales, más que para conducirlas, es como para recibirlas. Aquí algo importante, o sea, hay neuronas que se ven así, pero algo importante es que la microglía, o sea, por eso les dije que los nombres no son importantes, porque la microglía no es una neurona, es una glía. Bueno, pues microglía, pues glía. Y el astrocito también es una glía. Entonces, pues, o sea, son como tecnicismos que realmente como que no importan para el examen, pero pues es como para que uno no se deje como, no sé, meter los dedos a la boca en las imágenes que no ve en internet. Entonces, bueno, como les dije, las glías tienen distintas funciones también, son otro tipo de células. Básicamente lo que hacen las glías es nutrir a las neuronas y pues digamos que protegerlas de cualquier tipo de daño. Entonces un daño mecánico, un golpe, un daño biológico como
pues puede ser una infección, una bacteria, un virus, un parásito, bueno, no sé. Y otra cosa importante es que la mayoría de ellas no producen señales nerviosas. Las pueden transmitir, pero no las producen. Acá me equivoqué porque dice no conducen, es no producen, o sea, no generan, ¿sí? Entonces, bueno, acá, ahorita cambio la presentación. Y ya, y bueno, como dentro de las guías más importantes y que probablemente sea como parte del tema del examen, aunque pues para nadie es un secreto que biología es un módulo como, no sé, pues no bobo realmente, pero sí como que está muy, pues muy mal dirigido, porque pues las preguntas son como tan random y tan al azar y tan meten física, química, o sea, pues no sé, deberían ser componentes aparte, pero bueno. Entonces, las tres neuronas más, digo, las tres guías más importantes son la microglía, el astrocito y la célula perdón, el oligodendrocito y la célula de Schwann. Entonces, la microglía, que es esta, funciona para defender funciona para muchas cosas, pero la función principal es para defender el sistema nervioso central, el central. Entonces, se ubica ahí para, no sé, como que ve algo que no debería estar ahí, pues, tum, se lo come, o, no sé, lo captura, lo secuestra y se lo lleva como a otras células del sistema inmune para que ellas se lo coman, o no sé, le echa como sustancias que degraden esa proteína o esa bacteria o lo que sea. La célula de Schwann y el oligodendrocito son exactamente la misma célula, solo que una está ubicada en el sistema nervioso central, que es la de Schwann, y la otra en el sistema nervioso periférico, que es el oligodendrocito. Y esas que hacen, esas son las células que les dije que están rodeando la vaina de mielina. Entonces, pues básicamente su función es pues, hacer mielina. Y bueno, otra que no es, digamos, propiamente el sistema nervioso, porque está en todo el cuerpo, son las células endoteliales. El endotelio, básicamente, es como la piel, por decirlo de alguna forma, la capa que cubre los vasos sanguíneos. Y pues si lo piensan, esa piel pues tiene que tener unas características especiales en el sistema nervioso para no dejar pasar sustancias peligrosas al sistema nervioso, pero dejarle pasar la suficiente sangre y suficiente información, suficientes nutrientes, pues para que el sistema nervioso sobreviva. Entonces por ahí pasan pues, sustancias químicas que me informan que la persona tiene hambre, que me informan que tiene sueño o que, no sé, tiene una infección, sí, me está cruzando una infección, una enfermedad, y pues tengo que, pues no sé, avisarle al sistema inmune, entonces da fiebre. Entonces, pues esa información pues pasa a través de la sangre, llega a través de la sangre. Y, y ya pues el sistema nervioso lo integra y como que la distribuye. Y bueno, bueno, y otra cosa importante es que pues no han visto sistema endocrino, pero digamos que por adelantarles algo, el sistema nervioso y el sistema endocrino están completamente relacionados. O sea, básicamente y muchas veces van a escuchar que hablen de un solo sistema, porque digamos que la mayoría de procesos endocrinos, es decir, de hormonas, se producen y se generan en el sistema nervioso y se conducen y se transmiten a través de la sangre. Entonces, por eso, pues les puse acá las células, o bueno, los vasos sanguíneos, porque sí, o sea, digamos que es la forma de comunicación es una de las formas de comunicación del sistema nervioso, una de las dos formas, que pues ambas son cruciales, que una es la sangre, vía sanguínea, y la otra es pues a través de las vías neuronales, de las vías nerviosas, que sería lo que les voy a hablar ahora, que es la sinapsis. Entonces, la sinapsis, pues efectivamente es una forma de comunicación intracelular. No sé si ustedes se acuerdan de todas esas formas, o sea, si se las mencionaron o si no las han visto, o si se acuerdan del colegio, no sé. ¿No? ¿Cómo era la pregunta? Es que no entendí esa parte. Que si te acuerdas de cuáles eran las formas de comunicación intercelular. No, yo no. ¿No? ¿Y nadie se acuerda? ¿Nadie sabe? ¿O pues ha escuchado por ahí? Bueno. No sé si de pronto hayan escuchado la palabra paracrino o autocrino, ¿no? No. Bueno, entonces, básicamente las células pues tienen que comunicarse con otras células para decir como, oye, estoy enferma, o oye, tengo hambre, oye, me sobra comida.
esa comunicación tiene distintos como blancos, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando el blanco, cuando mi destino está muy lejos, cuando la célula es una célula, no sé, de la mano y necesito decirle algo a la célula del corazón, pues eso es mucha distancia. Entonces, esa comunicación se llama endocrina. Em, Esa comunicación endocrina viaja por sangre y viaja a través de unas sustancias que se llaman hormonas. Eso, pues obviamente se los van a ampliar pues, en la clase de sistema endocrino, ¿no? Hay otra comunicación que se llama autocrina. Quiere decir que la célula del corazón dice como, uff, parce, no, estamos yendo muy lento, o sea, este corazón está pues sí, muy lento, entonces tenemos que como que activarnos. Entonces va como a botar sustancias y pues se van como, esas sustancias van a estimularla a ella y pues de paso puede que estimule las que están al lado. Entonces, esa forma de comunicación, de activación, de señalización, pues básicamente lo que hace es que como que me motiva a mí mismo pues a hacer mi función o a hacerla de más. Y la otra es la yuxtacrina, que es, bueno, hay dos, y otra paracrina. La paracrina es como botar las sustancias para las células que están cerca de mí. Y la yuxtacrina es botar las sustancias a la célula que está exactamente al lado mío. Sí, entonces digamos, yo veo que mi compañero se está quedando durmiendo, entonces ¡pum! Le pego un codazo y lo despierto. Eso es yuxtacrina. Y si yo veo que todos mis compañeros se están quedando dormidos, entonces yo no sé, pongo una alarma en el celular y ¡pum! Se despiertan todos. Eso es paracrina, porque pues, no están tan cerca de mí. Bueno, entonces dentro de esas comunicaciones y esas señalizaciones está la sinapsis. Que la sinapsis, digamos que entra en una categoría completamente diferente. Esa no es paracrina, yuxtacrina, no, nada, esa es otra. Entonces, bueno, esas sinapsis puede ser entre dos neuronas o entre una neurona y una neurona y es que acá le puse órganos, pero digamos que sería como un tejido más bien, como si un tejido blanco. Entonces, la neurona puede estimular, no sé, la piel, puede estimular la grasa, puede estimular el músculo, que ya sería más un órgano, el corazón, bueno, los pulmones, muchas cosas. La neurona estimula básicamente todos los órganos y tejidos y también se estimula entre pues, otras neuronas. Bueno, entonces, entre neurona, acá está la imagen mejor. Entonces, entre neurona y digamos que esto es otra neurona, hay un espacio. Ese espacio se llama espacio sináptico. Digamos que en ese espacio obviamente es diminuto, o sea, ahí casi que no hay nada. Y digamos que en ese espacio pues van a botarse las sustancias o van a transitar los iones o las proteínas que van a generar la señal. Hay un concepto que se llama neurona presináptica y neurona posináptica, que pues como los nombres lo dicen, pues es la que está antes de la sinapsis o del espacio sináptico y la otra que está pues, recibiendo la sinapsis o después del espacio sináptico. Y hay dos tipos de sinapsis, la química y la eléctrica. Entonces, bueno, digamos que acá lo importante es que la química está mediada por neurotransmisores, es decir, por sustancias, por moléculas, que viajan y van a como a actuar como una llave, ¿sí? Entonces se van como a conectar con un receptor, se van a unir a un receptor y van a activarlo. Entonces, pues cuando lo activan, entonces esta neurona va a ser como, ok, este es no sé, esto es adrenalina, entonces ya sé que tengo que actuar más rápido y tengo que pues, ser más tira, pues. Y la señal eléctrica, digamos que es más mediada por iones. Yo no sé si en química ya han visto eso de ionización y bueno, todo eso. Eso es, digamos que carreta, realmente como para la clase de hoy. Pero digamos que sí sirve un poco para entender, si quieren profundizar en el tema. Hay dos iones importantes en esta sinapsis eléctrica, que son el sodio y el potasio. Entonces, básicamente, lo que sucede es que la célula como que tiene una carga en la membrana. Todas las células, no solo las neuronas, todas. Esa carga se altera, se modifica conforme entran los iones de sodio y salen los iones de potasio. Y ese cambio en la carga de la membrana se llama potencial de acción. Como les digo, eso ya es como más no sé, fisiología, ya es un tema que las personas que vayan a entrar a una ciencia de la salud, pues lo van a entender más, o van a entrar a biología, pues lo van a entender más, pero
pues digamos que este es el concepto básico. Entonces, como que va a cambiar de carga. La carga generalmente, imagínense una célula con su membrana, y la membrana es negativa. Entonces, cuando llega pues un ion de sodio, pues como es positivo, pues la carga de la membrana pues va a cambiar. Y ese cambio va a hacer que se mueva o va a hacer que como que pasen cosas dentro de la célula y todo eso, pues en últimas lo que me va a resultar es en una señal. Y esa señal, en el caso del sistema nervioso, es la sinapsis. Entonces esa señal viaja a través de los axones, viaja a través de las dendritas, viaja a través de todas las proyecciones que tiene la neurona y pues va comunicando, digamos, como cierto tipo de patrón para que responda o para que no responda, por ejemplo. Entonces eso sería para estimular alguna acción o para inhibirla. Y ya ahorita cuando veamos neurotransmisores les voy a decir bien eso de estimulación e inhibición. Y bueno, lo que les decía de Angelina, que es como la sustancia que ayuda como a, pues a aumentar la velocidad de conducción. Entonces, bueno, acá este concepto lo saqué de esta página, que no sabía cómo describirlo con mis propias palabras, pero entonces el arco reflejo básicamente pues sí, como ustedes decían, es cuando uno se golpea, pues uno como que responde inmediatamente. Esa respuesta, bueno, este concepto de arco reflejo lo traje acá primero para explicar más o menos qué es una vía nerviosa. Entonces, esa respuesta pues va a viajar entonces del golpe o del estímulo más bien, va a viajar por una neurona que acá le dicen sensitiva y se va a integrar en la médula espinal y ahí va a haber como una integración de la información que acá está diciendo como, oiga, me pegaron. Entonces esta otra va a decir como, ok, entonces estiremos. Y esta es una neurona motora. Y la neurona motora va a ir al músculo y pues va a ejercer la acción. Entonces, digamos que estas son las vías clásicas de las vías nerviosas clásicas, donde hay una neurona sensitiva, un centro de integración, una neurona motora o efectora, y pues el órgano diana o el órgano efector. Entonces, muchas veces en el arco reflejo, muchas veces esta información no se integra en el cerebro. Si se dan cuenta, acá se integró en la médula espinal. Entonces no tuvo que viajar por allá hasta arriba para que respondiéramos, no, sino ahí en la médula, ahí al ladito, no sé, en la parte lumbar de la espalda, pues se integró la información y pues ahí respondimos de una. Y muchas veces no se integra acá en la médula espinal, sino se integran en unas estructuras que se llaman ganglios. Esos ganglios pueden ser ganglios sensitivos o ganglios autónomos. Bueno, acá está la definición de cada uno, pero digamos que más que eso, lo que me importa es que sepan que los ganglios son unas estructuras que tienen los cuerpos neuronales y son estructuras que están distribuidas a lo largo del sistema nervioso periférico. Entonces, eso, pues no sé, anótenlo por ahí o ténganlo en cuenta cuando hablemos del sistema nervioso periférico. Entonces, son estructuras organizadas con cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. Listo. Bueno, Profe, ¿se lo podría volver a repetir, por favor? todo, bueno, los ganglios. No, el de ahorita, el del significado nomás, por favor. Listo, dale. Entonces, los ganglios son estructuras con cuerpos neuronales organizados en el sistema periférico. ¿Listo? Bueno, entonces es como para que lo tengan en cuenta ahorita cuando hablemos del sistema nervioso periférico. Bueno, entonces como les decía, pues entonces está la neurona receptora, que sería la sensitiva, la neurona motora, que sería la efectora, y pues el órgano que va pues, a hacer la acción. La neurona ¿cómo fue que dije? Receptora, perdón, va a llevar como una información que digamos que en términos fisiológicos se va a llamar como vía aferente. Aferente porque va hacia el sistema nervioso central. Entonces, pues nada, en el sistema nervioso central se integra la información y si no es en el sistema nervioso central se integra en un ganglio, como les dije ahorita. Entonces, bueno, ahí se integra la información y luego ahí, pues entonces se va a generar una respuesta y va a viajar por una vía eferente. En esa vía eferente, pues generalmente es un estímulo motor. Entonces, pues no sé, me tocan la espalda y lo más inmediato que puede hacer uno es voltear a mirar. O pues en el caso de los reflejos, uno lo golpea en la rodilla, en el codo, no sé, le hacen cosquillas en el brazo y cosas así, pues los músculos van a tensionarse. Y esas respuestas son efectoras. Entonces,
Digamos que para un concepto más simplificado, las vías aferentes son lo que recibe el estímulo y las vías eferentes son las que producen la respuesta. ¿Listo? Y bueno, pues todas esas van a órganos distintos. Obviamente yo estoy poniendo los ejemplos como más simples, pues digamos con respecto como a un entorno, pero ese entorno también puede actuar en el estómago. Entonces si yo veo, no sé, una hamburguesa y tengo un hambre así voraz y la veo así llena de, no sé, de salsas y con una carne gigante, entonces obviamente pues me va a dar hambre y voy a querer pues comérmela. Y pues ahí realmente no estoy tocando nada, simplemente estoy viéndolo, o oliéndolo, o no sé, inclusive a veces a uno le hablan de comida y uno ya empieza a para si no tengo hambre. Entonces, pues todos esos estímulos son estímulos aferentes que llegan al cerebro. En este caso sería el cerebro porque son parte como de estímulos de órganos de los sentidos, pero muchas otras veces llegan a la médula espinal y ahí se integra y uno va a hacer una acción, que esa acción puede ser motora, pero a veces, o bueno, todas esas acciones son motoras, pero muchas no son la forma de motora que uno entiende, como de locomoción, sino una acción motora puede ser empezar a salivar, por ejemplo, o a bostezar, o no sé, a que me duele la cabeza porque me dio hambre, o que mi estómago empiece como a sonar porque tengo hambre. Entonces todo eso, pues como les digo, todo eso se integra en el sistema nervioso central. Bueno, lo otro, los neurotransmisores. Entonces, aquí, pues como me decían, si es una biomolécula que transmite información desde o hacia el sistema nervioso. Este concepto, digamos que es importante porque no todos los neurotransmisores se limitan únicamente al sistema nervioso. Entonces, no sé si han escuchado, no sé, se me olvidó, la adrenalina o la noradrenalina. Esas dos funcionan como neurotransmisores, pero también pueden funcionar como hormonas. ¿Por qué? Porque las hormonas, como les dije, básicamente son sustancias que viajan por la sangre y van a viajar para estimular otra célula, desde una célula a otra célula, o desde un órgano a otro órgano. Esas son las hormonas. Los neurotransmisores, por el contrario, no viajan por sangre, sino viajan por nervios, por axones, entonces, o por dendritas. Entonces, esta noradrenalina y adrenalina, y hay muchas otras, tienen la histamina, bueno, tienen como una capacidad de viajar para, como, bueno, más bien como de versatilidad para viajar en distintos medios. Y eso les da como el nombre de neurotransmisor y también de hormona. Hay hormonas, digo, neurotransmisores, perdón, que no tienen esa capacidad y solamente pueden estar como transmitiéndose a lo largo de un axón, a lo largo de, pues de una estructura relacionada con el sistema nervioso central. Si yo saco esta sustancia y la pongo en sangre, eso no va a hacer absolutamente nada. Como puede ser, no sé, el neurotransmisor GABA. Este neurotransmisor probablemente no vaya a hacer nada si yo se lo meto en la sangre. Tengo que, pues, no sé, ponerlo en contexto, en el sistema nervioso. Entonces, bueno, los neurotransmisores se producen dentro de las neuronas, se almacenan en vesículas sinápticas, que son, aquí creo que está la foto, son como estas bolitas que están acá. Ahí se van almacenando los neurotransmisores para que pues, se puedan excretar y pues, llegar a la célula orgánica. Bueno, en la producción de los neurotransmisores participan glías, neuronas y el calcio. Entonces, las glías, pues como les decía, les da la nutrición y como la protección a las neuronas para que pues, puedan ejercer su función y pues, producir neurotransmisores, por ejemplo. Entonces, pues son muy importantes porque muchas veces hay, no sé, situaciones en las que el cerebro o el sistema nervioso, no solamente el cerebro, está enfermo. Y las glías están atacando esa enfermedad, están defendiendo el cerebro. Entonces, pues hay neurotransmisores que necesitan o requieren de esa glía que no esté defendiendo, sino me esté dando información, digo, nutrición, para yo poder, pues, salir. Entonces, por eso es que muchas veces uno cuando está enfermo deja no sé, se siente así como lento, como aburrido, porque hay, no sé, buena parte de las células que producen, de las neuronas que producen neurotransmisores, pues no está recibiendo nutrición o, digamos, la atención, más que nutrición es una atención necesaria, porque, digamos, mi profesor de patología nos decía que las neuronas son como las células consentidas, porque todo el mundo tiene que ponerles cuidado.
Entonces las crías tienen que estar pendientes de que tengan, pues sí, no sé, glucosa, oxígeno, bueno, todos los nutrientes. La sangre tiene que, pues, viajar sí o sí al cerebro, digamos que es lo más inmediato que pasa. O sea, si uno tiene, no sé, una hemorragia, lo que va a primar en el cuerpo es llevar la sangre al corazón y al cerebro, que se mueran los demás órganos. Entonces, las neuronas, pues sí, como les digo, son muy consentidas y pues si falta cualquiera de las cosas que están acostumbradas, pues entonces van a dejar de actuar y van a ser así bien caprichosas y van a decir, bueno, yo no hago neurotransmisor. Entonces, pues la persona se va a sentir, por ejemplo, ¿no? Porque depende del neurotransmisor, pero se puede sentir así como lenta, como agotada, como... bueno, entonces ahí participan guías, neuronas y también el calcio. Entonces, yo sé que la leche es horrible, o bueno, si les gusta la leche, pues bueno, lo respeto, pero es importante tomarla, o tomar suplementos de calcio. Es algo crucial porque, digamos que si no es el ion más importante, es el segundo ion más importante en el sistema nervioso, porque sin calcio, baila, no podemos hacer con los transmisores, no podemos hacer señales eléctricas tampoco, no podemos hacer que el corazón lata bien, o sea, nada. De verdad, el calcio es fundamental en la vida. Y ya, bueno, muchos medicamentos están dirigidos a bloquear la acción o a potenciar la acción de los neurotransmisores. Entonces, aquí era el concepto que les decía de inhibición o estimulación. Entonces, uno entiende muchas veces inhibir con inhibirse, y pues no es lo mismo. O sea, yo me inhibo cuando, digamos, no sé, estoy sobrio, yo estoy inhibiendo comentarios, estoy inhibiendo comportamientos. Y cuando estoy ebrio, digamos que yo me desinhibo y pues, no sé, me vuelvo un loco. Pero digamos que ese concepto no es tan afín en términos fisiológicos, porque la inhibición va más allá, digamos, que el comportamiento, va más como cuestiones de acción. Curiosamente, a pesar de cuando uno está borracho, uno se desinhibe y uno se vuelve un loco, el alcohol es una sustancia inhibitoria en el sistema nervioso. ¿Y por qué la inhibe? Porque disminuye, digámoslo así, como la concentración de muchas sustancias, entre esas los neurotransmisores, disminuye la acción la acción de las células, básicamente. Y pues al disminuirlas, pues básicamente lo que va a pasar es que va a haber más cantidad de algunos neurotransmisores y va a haber menos cantidad de otros neurotransmisores, va a haber más cantidad de algunas respuestas y va a haber menos cantidad de algunas respuestas. Como lo más obvio que uno podría pensar es cuando uno pues está disminuyendo esas actividades, uno lo que necesita es, pues no sé, respirar, comer y sobrevivir. Y dentro de esa supervivencia está, no sé, orinar, defecar y reproducirse, dormir. Y pues por eso es que eso es lo único básicamente que se hace cuando uno está borracho, porque pues, digamos que son las acciones que se están primando en el cerebro, porque las otras están bloqueadas, porque el alcohol es un inhibidor del sistema nervioso. Bueno, y hay medicamentos que buscan inhibir la acción de muchos neurotransmisores, o más bien de muchos receptores, porque pues digamos que la acción del neurotransmisor no está mediada por la molécula en sí, sino por el receptor al que se pega. Ahorita les voy a mostrar una imagen que como que explica mejor eso. Y ya, entonces básicamente hay dos funciones de los neurotransmisores. Entonces, como les decía, inhibitoria o excitatoria. La excitatoria básicamente es responder al estímulo y hacer el estímulo, o sea, generar un estímulo. La inhibitoria es disminuir ese estímulo. Entonces, aquí les puse como algunos neurotransmisores, no todos, obviamente, porque como dijeron son muchos, pero digamos que estos son los que más uno escucha. Entonces, que la acetilcolina, que el GABA, que glutamato, dopamina y serotonina. Esas yo creo que ustedes las han escuchado mucho porque son como las que están relacionadas con que la depresión, que el amor, que, no sé, la ansiedad. Y sí, es Sí, verdad. Sí, cuando uno tiene problemas, digamos que, sí, psiquiátricos, y no solamente psiquiátricos, cuando uno tiene, digamos que problemas problemas, no, alteraciones, digamos, en el ámbito afectivo, pues estas dos son los neurotransmisores que más se mueven a lo largo del cerebro. Resulta que la dopamina, entre otras cosas, esto es importante, que es como que domina en el circuito de la recompensa. Entonces, cuando yo como y me gusta lo que como, pues hay parte de lo que está haciendo esta sensación de gusto,
la serotonina o los receptores de dopamina, más bien. Cuando yo hablo con alguien y me gusta de lo que estoy hablando, me gusta de lo que estoy hablando, cuando escucho a alguien y me gusta de lo que está diciendo, que hace parte de socialización y de, pues también de gusto, pues también aquí se involucra mucho la dopamina. Pues acá algo importante, cuando uno tiene sexo es muy importante la dopamina y también la serotonina, ambas como que funcionan para, pues sí, para sentir esa satisfacción, ese placer pues no solamente sexual, sino de recompensa precisamente, como de, digamos que en términos generales, como lo dice bien, me siento bien conmigo mismo. Y bueno, hay otras que, digamos, los opioides, que son, estos son más que sustancias, más que neurotransmisores, son receptores para opioides. Porque nosotros no generamos opioides, generamos sustancias similares que, que pues se pegan a este receptor y pues no sé si ustedes han escuchado los opioides, son medicamentos, también son drogas que generan sedación y analgesia. Entonces pues para, no sé, para un dolor así bien horrible, pues generalmente uno pone, no sé, eh, metanfetamina. No sé si la han escuchado. Bueno, no lo ponen metanfetamina realmente, pero si pones derivados de la metanfetamina y pues sustancias que están relacionadas, que sus principios activos son los opioides. Y ya. Entonces, la otra son los importantes, es este, que les había dicho antes, que es la histamina. Entonces, la histamina es una molécula, no recuerdo si era proteica. Bueno, es una molécula química, es algo químico, que pues dentro de sus tantas acciones está inhibir el apetito y sedar a la persona. Eso en el sistema nervioso. Pero no solamente actúa en el sistema nervioso. Cuando actúa en sangre, cuando actúa en los vasos, la histamina lo que hace es como constreñir, o sea, como apretarlos, como disminuir el calibre, disminuir el huequito del vaso, como cerrarlos para que no pase sangre. Obviamente eso depende del receptor, como les digo. Acá está el nombre de los neurotransmisores, pero realmente la acción la ejerce el receptor, porque la histamina puede pegarse a un receptor y aumentar la luz del vaso, o sea, abrirlo, abrir el tubo, y también puede cerrarlo. Entonces eso, pero generalmente lo cierra, por eso es que están los antihistamínicos, que son medicamentos para las alergias. Pues lo que hacen es como abrir los vasos para que pase sangre y para que, pues sí, no me vaya a morir, básicamente. Entonces, bueno, como ¿Cómo les se decía, pierden las neuronas? ¿Cómo se llegan a perder las neuronas? bueno, digamos que las neuronas se están muriendo a lo largo de toda la vida constantemente. Entonces, no tienes las mismas neuronas que tenías cuando naciste. Pero, y se pierden porque, no sé, a veces dejan de funcionar y como que el organismo se da cuenta que ya no las necesita, entonces entran en procesos como de, se llama apoptosis, no sé si recuerdan eso, como que una muerte celular, como un suicidio programado que no me va a generar inflamación ni ningún tipo de alteración fisiológica. Esa puede ser una vía. La otra puede ser pues un trauma, algo, no sé, no solamente físico, sino también infeccioso. Entonces, si me da una meningitis, si me da una encefalitis, pues ese agente infeccioso, ese virus, esa bacteria, ese parásito puede ir al cerebro y pues comerse todos los nutrientes o empezar a secretar sustancias que no tienen que estar ahí nunca. Y las neuronas, como les dije, son consentidas, ellas nunca están expuestas a nada que no sea lo que pues normalmente están expuestas, oxígeno, glucosa, calcio, bueno, demás, agua, pues entonces cuando están expuestas a algo más, pues se mueren porque nunca habían recibido eso. Y pues digamos que ahí es cuando clínicamente uno ve convulsiones, cuando clínicamente uno ve, no sé, dolor así extremo, cuando clínicamente uno ve que la gente se desmaya o entra en coma. Y pues digamos que eso podría ser en casos de infecciones, en casos de traumatismos, de golpes, podría ser, no sé, que pues esto ya es como muy dramático, pero que se pierde parte del cerebro. Y aunque suene así muy dramático, es constante que pase, no es porque como que, ay, no me golpeé y se me recupera el cerebro. No, o sea, es más como me golpeé y pues, el golpe generó como una fisura en el cráneo que rompió las meninges y me rompió un pedacito de cerebro. Y ese pedacito de cerebro tiene neuronas. Entonces ahí perdí neuronas. Muchas veces eso no pasa nada, o sea, como que sigo y como les dije, la plasticidad cerebral se va a encargar de que ya me curé. Y pues con terapias, con fisioterapia, con
terapia ocupacional, con todas estas cosas, como que voy a volver a mis actividades normales y no va a pasar nada, muchas veces, pero muchas otras no. Entonces, pues nada, como que eso depende mucho de la zona que se lastime, de la zona de la zona, no, perdón, de la zona que se lastime y de la extensión del daño. Y la otra que se puede pasar es que hay enfermedades que como que tú misma generas anticuerpos o generas, eh, no sé, no solamente anticuerpos, como una respuesta al sistema nervioso. Y esa respuesta le va a hacer daño al sistema nervioso, entonces lo va a atacar. Y como te dije ahorita, el sistema nervioso pues, está acostumbrado a estar solo, a estar sin nada más que lo que pues, ha estado siempre. Y cuando llega alguien que no tiene que estar ahí, pues la célula o se muere, o sea, por apoptosis, o la matan, o bueno, muchas cosas pueden pasar. Entonces, esas son como, pueden ser enfermedades autoinmunes, pueden ser enfermedades degenerativas por la acumulación de sustancias. Ahorita cuando les hable de las enfermedades, pues va a ser como más clara esa idea. Bueno, entonces como les decía, los neurotransmisores como que depende más su acción del receptor que de la misma molécula. Entonces, la acetilcolina, pues aquí hay, digamos, 3 receptores. Entonces, si se dan cuenta, hay uno que es excitatoria y hay otra que es inhibitoria. Pero son, o sea, es la misma molécula, pero son 2 receptores distintos. Entonces, pues sí, eso es como para que tengamos claro el concepto de que, y no solamente con los neurotransmisores, con casi todas las moléculas, la molécula en sí no es tanto la que ejerce la acción, sino es el receptor. Entonces, hay receptores que están, no sé, en los vasos sanguíneos, hay receptores que están en el corazón, que pueden ser distintos y pueden, pues, evidentemente, tienen acciones distintas. Bueno, aquí les iba a decir esto. Para ay, no, ya. Para la mayoría de medicamentos como antidepresivos o ansiolíticos o, bueno, sí, de este tipo, calmantes, lo que se busca es reducir la recaptación de dopamina y de serotonina. Entonces, no sé, la fluoxetina, la sertralina, ya se me olvidan todos los demás. Bueno, medicamentos antidepresivos, lo que hacen es, digamos que, bueno, mejor es nuestro tema. Resulta que se libera el neurotransmisor, la dopamina o la serotonina. Se libera. Aquí y aquí es la otra neurona. Lo que sucede es que a veces el neurotransmisor se queda aquí en este espacio. Y cuando se queda en este espacio tiende más a recuperarse. Esa recuperación, o sea, a devolverse, ¿no? Esa forma de devolverse se llama recaptación. Entonces la neurona presináptica recapta el neurotransmisor y pues ese neurotransmisor va a dejar de hacer efecto en esta neurona. Y pues eso es lo que pues, la gente percibe como pues que se siente triste, o bueno, más que se siente triste, como que se siente desganada, como que pierde, sí, acciones y sentimientos también, porque muchas veces uno se siente así como todo, o bueno, no se siente, uno está ahí como quieto y sin sentimientos. Y eso ocurre precisamente por eso, porque acá se recapta ese neurotransmisor, se devuelve y pues deja de ejercer la acción en la siguiente neurona, y por supuesto la siguiente neurona pues va a dejar de ejercer la acción en la siguiente y así sucesivamente. Entonces, pues lo que se busca es que esos medicamentos lleguen acá y tapen, digamos, acá digamos, los canales que chupan ese neurotransmisor y se lo comen para que se devuelva. Pues al taparlos, el neurotransmisor va a quedar aquí libre y constante, digamos, en el espacio sináptico, perdón. Y pues así los receptores todos aquí estén ocupados, o sea, digamos, un receptor es como una puerta, ¿no? Así que todas las puertas, digamos, están en ese momento ocupadas por una persona, o bueno, más bien que por una persona, como por un neurotransmisor que está en ese espacio, pues los neurotransmisores acá pueden esperar a que ese neurotransmisor entre y pues vuelven y entran por la puerta y ya no pasa nada. Ya, digamos que se aumenta la actividad del neurotransmisor, que sería la dopamina y la serotonina, se aumentan los circuitos de recompensa, entonces ya me voy a sentir feliz cuando empiece a hacer actividades que me gustan. Es un síntoma clásico de la depresión, que no sé, me gusta dibujar y le pierdo todo el gusto de dibujar, entonces el sistema de recompensa está fallando. Entonces, pues, digamos que para que se den cuenta de lo importante que son pues los neurotransmisores y su vía, su acción. Bueno, entonces ya comenzando con los temas de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, les había puesto 2 imágenes para que editaran qué conocen o qué piensan que es cada uno.
si saben algo, si quieren compartir algo, si quieren preguntar algo. Perdón. El sistema nervioso central no está De conformado todos por el los, cerebro y por la médula espinal. Sí, sistema nervioso central del cerebro y médula espinal, bien, un buen concepto. ¿Alguien más? la, cuando se pierde materia blanca, es que ahorita me llamaron, entonces no sé si vimos eso. ¿Vimos materia blanca? No, todavía no. Ah, bueno, bueno. Ah, Bueno, y del sistema nervioso periférico, ¿qué piensan que es? O que ven en la imagen, porque pues, digamos que está un poco más clara. Son como todos los nervios que están todo en en todo el cuanto, cuerpo, conectan con el central. Son todos aquellos movimientos que podemos llegar a hacer también por medio de esos neurotransmisores. Ok, movimientos y nervios. ¿Qué más tienen ahí? Como Lo que tiene que ver como con las extremidades. extremidades, sí, también. Bueno, ¿algo más? O sigo. O preguntas, de pronto alguno tiene alguna pregunta, ¿no? Las neuronas, ¿por qué se pueden llegar a quemar? Digamos que no se queman, sino... Es que eso es el concepto de sinapsis eléctrica. Resulta que, como te decía, se genera un potencial de acción, que es el cambio en la carga de la membrana. La neurona cuando tiene una carga muy, digamos que descontrolada, muy excitada, por decirlo de alguna forma, pues va así a generar ese estímulo en todas las neuronas y esa carga se va acumulando de neurona en neurona. Entonces la primera neurona, voy a poner así ejemplos como absurdos, porque realmente eso no es tan así, pero digamos, la neurona tiene una carga de +2. La siguiente neurona tiene otra carga de +1 y pues más el +2 que tenía antes, pues queda con +3. Y así sucesivamente, pues se van acumulando las cargas, las cargas, las cargas. Va a llegar un punto en el que una neurona, pues va, pues o sea, la carga no va a poder, o más bien, la neurona no va a poder con la carga. Y, y pues nada, va a morir porque la membrana se va a explotar o se va a desintegrar o se va a romper, a fisurar en algún punto. Obviamente, pues, la desintegración de la membrana es mortal para cualquier célula, no solamente para las neuronas. Y como te decía, el potencial de acción no solamente lo sufren las neuronas, también en el corazón también puede haber, digamos, exceso de potencial de acción y eso es cuando, o sea, digamos, el corazón va todo así, ta, 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 ta. Y pues uno de esos, o sea, una célula del corazón, pues como que no resiste esa carga y no es que se estalle ni se queme, sino simplemente muere, porque la membrana no puede resistir esa carga. Y cuando muere esa célula del corazón, pues también queda propenso a que se mueran más células del corazón y se puede producir ahí un paro cardíaco, porque pues el corazón como va toda, pues, y se mueren células, pues ya llega un punto en el que ya no la dan más y se murió. Algo así pasa en el cerebro. Cuando se muere esa célula, si se mueren una buena cantidad de células, pues van a generar, digamos, cuadros epilépticos. Entonces, pues las personas van a, pues, sí, a presentar convulsiones y van a dejar de, digamos que, ahí sí, clínicamente, inhibirse y pues van a empezar a hacer movimientos así descontrolados o, bueno, no sé, hay distintos tipos de convulsiones. Hay unos que son como de habla, que empiezan pues, a decir cosas que tal vez no diría uno normalmente, o otras cosas sin sentido. Entonces, más que se quemen o que se exploten, es, digamos que no resisten la carga a la que se sometieron. Bueno, Esa carga podemos llegar a evitarla, no sé, en nuestro ambiente, no sé, o porque sí, claro. Lo que pasa es que esa carga está constantemente regulada, siempre está regulada y el cuerpo es, digamos que muy sabio, manejando los dos tipos de sinapsis, química y eléctrica, para evitar que pues, la carga siga y pues me explote, mejor dicho, me mate. Entonces, hay neurotransmisores inhibidores como el GABA, que lo que hace es disminuir el potencial de membrana, disminuir el potencial de acción de las células del sistema nervioso. Entonces, lo que hacen el GABA básicamente es decirle a esa célula que está así a toda, llega y le dice como, oiga, parce, cálmese, todo bien, o sea, tranquilo. Entonces la célula va a disminuir su carga y va pues, a mandarle el mismo mensaje, el mismo estímulo, pero con una menor intensidad. Digamos que ese proceso es más fisiológico, no es tan, digamos que consciente, no es como que yo diga como, uff, no, mis neuronas están a todas, no.
O sea, es más de cómo el cuerpo se autorregula. Digamos que uno como, o sea, si yo soy consciente de que tengo cuadros de epilepsia o tengo, no sé, problemas de ira también puede ser, o un problema de la personalidad que también desencadena como estas, no sé, eh, activaciones excesivas, em, pues hay mecanismos en los que yo puedo como controlarme o evitar que se dispare esa activación. Entonces, digamos, muchos cuadros epilépticos se disparan con cierto tipo de estímulos visuales, como luces o colores. Entonces yo, pues, como sé que tengo epilepsia, pues voy a evitar esas luces, esos colores. O si yo, digamos, sufro de un trastorno de personalidad, pues voy a evitar someterme a ciertas circunstancias, a ciertos juicios de valor o a ciertas personas para evitar que eso se active, mejor dicho. Y, y ya, y pues como que mantener esa homeostasis quiere decir como eh, regulación, para mantener esa regulación en mi cuerpo. Hay medicamentos que se usan para bloquear, digamos, las neuronas, para inhibirlas y evitar que se exciten demasiado. Pues esos medicamentos, en el caso de la epilepsia, son antiepilépticos, se llaman benzodiazepinas. Bueno, y ya hay otros medicamentos ya psiquiátricos que también están como orientados, o hay, inclusive hay muchas veces estas neuronas están así sobreactivadas y se queman, digámoslo así, se estallan, se mueren, sin necesidad de presentar síntomas epilépticos o, bueno, de psiquiátricos, y son más como tics. Entonces, no sé si han escuchado el síndrome de Tourette, que es como, pues sí, como un tic ahí. mm, o sea, que uno podría confundir inclusive si es muy grave con una epilepsia, porque es un tic muy exagerado para hacer un tic. Eh, y pues también para esos síndromes también se suelen usar antiepilépticos. Y ya. Bueno, entonces, bueno, el sistema nervioso está dividido en dos. Bueno, hay dos formas de dividir el sistema nervioso, como que topográficamente, como anatómicamente, y también como por funcionalidad. Entonces, anatómicamente se divide el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, como ya he dicho, sí es efectivamente el cerebro, que incluye, pues como les mostré antes, incluye el telencéfalo y el diencéfalo. No sé si la imagen está acá adelante. No, bueno, aquí está mejor. El sistema nervioso central incluye el cerebro, el telencéfalo y el encéfalo, el tronco encefálico, que tiene tres estructuras importantes: el encéfalo, puente de Barolio, o el puente, más bien, el bulbo raquídeo o la médula oblonga, y la médula espinal. Entonces, bueno, y el cerebro, por supuesto. Entonces, bueno, hasta ahí. Y lo más importante del sistema nervioso central es que ahí se encuentran los cuerpos neuronales. ¿Listo? Por ahora dejemos ahí en el sistema nervioso central. Ahora el periférico. Está compuesto por nervios espinales, entonces, ¿de dónde surgen los nervios espinales? Bueno, aquí, no tengo código. Entonces, si se dan cuenta, esta es la médula espinal. La médula espinal, aquí se ve mejor. La médula espinal, que está dentro de la columna vertebral, salen como unas ramificaciones. Estas ramificaciones son los nervios. Entonces esos nervios se conectan entre ellos o pueden ir viajando solos, o bueno, realmente esos nervios son como una enredadera así horrible, y si alguno estudia algo de ciencias de la salud se van a tener que aprender cada uno fatal. Pero pues nada, digamos que acá es para que simplemente vean que estas proyecciones, estos nervios, estas líneas, esas cuerditas no son neuronas, esas cuerditas no tienen la célula como tal. ¿Qué tienen esas cuerditas? Axones, que si se acuerdan era esa colita larga que tenía pues, la neurona para comunicarse. Entonces, bueno, entonces son nervios espinales y nervios craneales, que son exactamente lo mismo, solo que no salen de la columna vertebral, sino del cráneo. ¿Sí? Son, digamos que axones que salen del cráneo para la cara, no sé, o para el cuello, y los nervios espinales son axones que salen de la columna vertebral para pues, el resto del cuerpo. Y efectivamente va para los brazos, va para las piernas, va para el estómago, va para las nalgas, va para los pulmones. Bueno, entonces, bueno, aquí era lo que les hacía la distinción, entonces cuerpos neuronales y axones. Pero hay una estructura del sistema nervioso periférico que son los ganglios nerviosos, que fue lo que les dije antes. Esos ganglios nerviosos no están dentro del neuroeje, es decir, no son ni el encéfalo ni la médula espinal,
pero sí tienen estructuras neuronales, cuerpos neuronales. Y pues digamos que ahí es un poco confuso porque pues uno diría, bueno, entonces ¿por qué no lo incluyen dentro del sistema nervioso central? Digamos que básicamente, y según lo que es, o sea, ese ya es como más mi criterio, porque, y no creo que no sea como debatible, porque no es algo, digamos que crucial para la medicina, ni para la fisiología, ni las ciencias, pero según yo, esos ganglios no los catalogan dentro del sistema nervioso central porque digamos que no están encargados de generar el estímulo, ¿sí? O sea, cuando, no sé, un estímulo llega acá, de generar el estímulo, no, perdón, de generar la respuesta. Cuando un estímulo llega acá y se integra en el ganglio nervioso, digamos que la respuesta es casi que inmediata, o sea, no voy a tener que generar neurotransmisores, no voy a tener que generar potenciales de acción, sino que simplemente yo acá como célula del ganglio nervioso voy a decir como, ok, o sea, digamos que es como las personas que están en las paradas del Transmilenio, ¿sí? Ellos realmente no van a cambiar la ruta, o no van a decir como, decir al señor del Transmilenio, como, oiga, no, deje de ir al Portal del Sur porque sí, ¿sí? O vaya acá, no, o, o bueno, no sé, como no va a cambiar, digamos, el orden de las cosas. En cambio, el sistema nervioso central sí puede llegar a decir como, ok, no, usted ya no va a ir al Portal del Sur porque, no sé, hay mucha gente y pues no necesitamos más gente, por ejemplo. Entonces, pues digamos que esa sería la distinción que yo haría. Bueno, y hay otra forma de definir el sistema nervioso que, como les decía, era por función. Entonces está el sistema nervioso somático, que, o sea, sistema nervioso central y periférico tiene sistema nervioso somático. Y lo mismo, sistema nervioso central y periférico tiene sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso somático básicamente es el sistema voluntario. Entonces, pues uno se encarga de, no sé, de caminar, de mover el dedo, de oprimir el mouse, de hablar, todo eso es voluntario y eso lo ejecuta el sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo, pues como dice el nombre, es autónomo. Es decir, yo no puedo controlar respirar. Lo puedo controlar hasta cierto punto, pero hay muchos nervios autónomos que están pues sí, inervando el diafragma, que les están llegando hasta ahí, le están mandando estímulos. Y pues digamos que si yo lo contraigo y yo, no sé, me quedo ahí lo que pueda para dejar de respirar, que pues sería por el sistema nervioso somático, el sistema nervioso autónomo se va a encargar de que yo no me muera. Y básicamente esa es la función del sistema nervioso autónomo. Entonces, por eso se divide en dos. Pero digamos que evitando morirme, puedo evitarlo pues, en una forma, digamos, de descanso y una forma de huida. Entonces, el descanso es el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático es el de huida. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en el sistema nervioso simpático, yo me encargo, o bueno, él se encarga más bien de hacer cosas involuntarias para que yo pues siga vivo, pero en una circunstancia de estrés. Entonces, por ejemplo, un parcial, pues, obviamente no es el mismo estrés para evitar morirme, pero sí es, digamos que es la misma respuesta fisiológica. Entonces, para un parcial, o cuando estoy con una persona que me gusta, o cuando, no sé, me van a atracar, o cuando voy a una cita médica también, que voy tarde y tengo miedo de que me vayan a decir algo, no sé. Entonces, todo eso lo maneja el sistema nervioso simpático, que sería la sudoración, como que la frecuencia cardíaca se aumenta, ¿sí? El nervioso parasimpático pues no se encarga del descanso, pero sí digamos que está regulando las funciones de cuando uno está, pues, digamos que desatento, por decirlo de alguna forma. Entonces, en este se incluiría, por ejemplo, se incluiría la digestión. Cuando uno está así como con toda la energía, con los nervios no sé, de una presentación o de que me van a robar, por ejemplo, a ustedes les pasa el hambre, porque no hay una inervación parasimpática que esté actuando en ese momento. O sea, bueno, no está actuando en ese momento, sí la hay, pero no está actuando. Y la que está predominando es la simpática. Ahora, por el contrario, si ustedes están comiendo, pues están en un momento de descanso, están en un momento, digamos, que de relax, que pues que no van a necesitar, no sé, que su corazón lata a 1000 para que la sangre llegue a todos lados, ¿no? Pues ustedes están ahí tranquilos comiendo. Ahora, pues si están comiendo angustiados y pues el corazón está hacia 1000 y están comiendo, pues es muy probable que vayan a tener problemas de digestión, porque en ese momento su sistema parasimpático no está, digamos que funcionando completamente. Y hay otro que es dentro del autónomo, que es el entérico. El sistema entérico, digamos, pues yo también lo puse aquí en la mitad, como porque
pues sí se describe como autónomo, pero hay parte de él que es somática, y este sistema se encarga de la saciedad y el hambre. Perdón. Entonces, pues nada, básicamente son señales que manda el estómago, señales que manda los intestinos, el colon, se las manda al cerebro para decirle como estamos vacíos, estamos llenos, y ya, pues digamos que para alimentarme. Pero también me parece que es somático, o bueno, y muchas fuentes dicen que es somático, porque uno puede seguir comiendo incluso sin tener hambre, incluso estando lleno, y eso ya son por trastornos alimenticios, o puede ser por trastornos psiquiátricos también, o neurológicos, que son distintos. Y ya, entonces, pues, digamos que por eso es que yo pienso que, o bueno, no, se piensa que es como también un punto medio, porque pues a pesar de que está regulado autónomamente, pues muchas veces por desregulaciones puede volverse somático. A veces muchas como personas tienen como problemas psicológicos, no psiquiátricos, sino psicológicos, y no pueden comer en cierto momento porque, no sé, o de cierta forma, o con ciertas personas porque les causa ansiedad, o no sé, no pueden, simplemente no pueden. Y pues digamos que eso también está regulado más somáticamente. Y ya. Bueno, otra cosa es que no, mira, no sé qué les voy a decir adelante. Entonces, pues así como para acordarnos de que cómo funciona el sistema simpático y el parasimpático, pues aquí como que un profesor nos dijo alguna vez como una chica simpática me dilata las pupilas y me acelera el corazón. Entonces eso es como para recordar que el sistema simpático es el que, díganme que al revés, bueno, como el que me pone, no sé, me hace poner las pilas, me pone así como alerta, me pone como muy formal. Entonces, bueno, como les decía, aquí está, bueno, acá ya voy a hablar más de la división anatómica, que sería el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Entonces, en el sistema nervioso central, pues como les dije, se incluyen el cerebro, mesencéfalo, puente, bulbo, cerebelo y médula, y pues todos tienen como una composición de, digamos que celular, histológica, por decirlo de alguna forma, de tejidos. Entonces la composición está en sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris son los cuerpos neuronales, entonces es donde están, pues sí, las neuronas, y donde están ahí ejerciendo su acción de neuronas. Van a ser neurotransmisores, van a recibir señales y cómo responder a ellas o van a generarlas. En el cerebro, la sustancia gris está en la corteza, es decir, en el borde. Entonces, por eso con esta imagen, si se dan cuenta, esta parte más oscurita. Dicen que la sustancia gris, como que se veía gris porque esto se ve gris, pero, o sea, la verdad no tengo ni idea por qué se llama así, no estoy de acuerdo, pero pues bueno. ¿Y qué? Y bueno, si se dan cuenta, aquí adentro hay unas sustancias que no están en la corteza, como que están adentro, y esto también es delito, ¿no? Entonces, eso se llaman núcleos. Entonces, esos núcleos, pues son cuerpos neuronales que no están en la corteza. Y ya, pues para que lo tengan en cuenta, no solamente los cuerpos neuronales están en la corteza del cerebro. Ahora, en la médula es al revés. En el centro es donde están los cuerpos neuronales, es decir, donde están las células como tal, los núcleos, los orgánicos. Y la sustancia blanca es lo contrario, que sería como donde están los axones, las dendritas, las glías, vasos sanguíneos, que sería esta parte de acá, ¿sí? O la parte de alrededor de la médula espinal. Esto de acá son los nervios que salen y entran a la médula espinal. Entonces, bueno, esta es la que hay. Sí, perdón. Entonces, adelante es lo que, digamos, la información que llega a la médula espinal. Y hacia atrás es de donde sale la información. Sí, entonces, bueno, digamos que esto, se me confundí. Ventral. No, perdón, es al revés, disculpe. Hacia acá es donde se hace la acción, es decir, de acá salen las neuronas motoras, las que hacen la vía eferente pues de cualquier vía nerviosa, sale por la parte de adelante, y por la parte de atrás es donde llega el estímulo, donde llega la sensación, el sentido. Entonces, esto de acá no son neuronas, esto de acá son axones largos ahí que se están como organizando, y ahorita vamos a ver cómo se organizan. Entonces,
El cerebro. Entonces, el cerebro se divide en hemisferios y cada hemisferio se divide en lóbulos. Los hemisferios pues están izquierdo y derecho y digamos que el cerebro también en general, si se dan cuenta, tiene no sé, como si fueran unas tripas así como acumuladas. Entonces cada tripita se llama circunvolución y cada como huequito se llama cisura. Entonces las dos cisuras más importantes serían la de Silvio y la de Rolando, que serían cisura central y lateral. O bueno, sí. Bueno, esto realmente es como términos anatómicos que pues, podrían omitirse. Los lóbulos, pues cada uno digamos que sí está asociado a una función, pero como les dije antes, todos los lóbulos, o bueno, todo el sistema nervioso integra toda la información. Entonces no es como que, no sé, si está el lóbulo frontal, o no sé, dañado, pues puede que vaya a perder toda la función del lenguaje y la función de la conducta. No, no, eso no es así. O sea, si se pierde buena parte, porque digamos que la mayor parte del lenguaje motor y la conducta se integra acá, pero no se pierde todo. Entonces acá si se dan cuenta, en el frontal está el lenguaje motor y en el temporal el lenguaje sensorial. ¿Por qué son distintos? Porque en el lenguaje motor, o más bien en el lóbulo frontal, se integra la información y se produce la información para que podamos hablar, para que podamos transmitir la información. Es decir, pues el lenguaje motor, gesticular los labios, producir sonidos. Y en el lenguaje temporal, perdón, sensorial, que se integra en el lóbulo temporal, está más encargado en lo que yo escucho, en lo que yo entiendo de ese lenguaje. Puede que yo escuche perfectamente, pero no te estoy entendiendo nada. Y no necesariamente porque hablo en otro idioma, sino porque, no sé, no lo entiendo. Ese tipo de alteraciones en el lenguaje se llaman fasias, que también ahorita se las voy a comentar. Entonces, la información visual se integra en el lóbulo occipital, aquí donde yo puse la imagen de los dos. Ah, mira acá. Entonces, lóbulo occipital, lóbulo frontal, lóbulo temporal, dice el verde de acá abajo, y el lóbulo parietal que integra la información sobre todo táctil. Entonces, pues ya, esto es como para mostrarles que, digamos que sí hay como una organización en el cerebro, pues para cada tipo de función del cuerpo, pero como les dije, todo se integra con todo, todo se conecta con todo. Bueno, cada hemisferio se une, bueno, tiene como unas banditas, y esas banditas se llaman cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso une el cerebro. Está compuesto por sustancia blanca y pues tienen axones, tienen fibras que no son parte del sistema nervioso, sino como o sea, de todo, son fibras simplemente, que hacen que pues, se evita que el cerebro se abra, ¿no? Y se pierda la conexión entre un cerebro y otro. Otra estructura importante son los ventrículos cerebrales. Hay 4 ventrículos, no los mostré acá porque pues, creo que no son de tanta relevancia pues, en el examen, pero pues, sí es importante que tengan en cuenta que hay unos espacios dentro del cerebro y dentro de la médula espinal, que sería este huequito de acá, que acá no se llaman ventrículos, sino se llama canal del pequeño. Y por esos huequitos viaja un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Ese líquido, entre otras cosas, pues, funciona para, digamos que amortiguar golpes, pues, nutrir también el sistema nervioso, de como recoger los desechos del sistema nervioso, porque pues, el sistema nervioso está irrigado por arterias y venas. Y efectivamente las arterias llevan nutrientes y las venas pues se llevan los desechos. Pero digamos que el sistema de drenaje, o sea, de venas, el sistema venoso del cerebro no es tan eficiente. Entonces, pues digamos que parte de ese sistema lo suple el sistema del líquido cefalorraquídeo, o más bien el líquido cefalorraquídeo, porque no es un sistema. ¿Qué más función tiene esto? Bueno, también una función, digamos, ya más clínica, que es pues, un método diagnóstico. Si hay una infección, sí o sí, la agente infeccioso va a estar en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, eso también es importante porque pues, así podemos saber si una persona tiene una encefalitis, una meningitis, sin tener que pues, abrirle el cráneo. Bueno, otra estructura importante son las meninges, que son, bueno, mejor se las con la foto y ahorita les doy la explicación de las meninges. Y ya. Entonces, acá las meninges. Resulta que el sistema nervioso central, el central, todo está recubierto por unas capas, que esas capas lo que hacen también es protegerlo pues, de daños externos y de agentes infecciosos. Entonces, hay 3 capas, que serían la vía madre, que está como más, esta acá es el cerebro, ¿no? Pero como les dije, no solamente está en el cerebro, sino también en todo el sistema nervioso central.
Entonces está la pia madre que lo recubre, que es como una capita, como una telita, ahí. Es una babita que está encima, realmente es muy delgada. Hay otra que se llama la aracnoides, que es una capa como esponjosa. Y pues dentro de eso hay un espacio que se llama el espacio subaracnoideo y ahí también transcurre el líquido cefalorraquídeo. Entonces acá, y estas como esas palitos, se llaman trabéculas, están encargados también de producir el líquido cefalorraquídeo. Entonces, pues nada, esto también ayuda como a amortiguar los golpes, las caídas, porque como les dije antes, cualquier daño en el sistema nervioso pues puede ser fatal para la persona. Inclusive, digamos, si hay una hemorragia, pues puede... Ay, ¿qué pasó? Bueno, que si hay una hemorragia, pues puede... ¿qué? Pues puede dejar de hacer función, o sea, disminuir la función de la región donde se genera la hemorragia. Si hay un infarto, es decir, como la muerte de una zona del tejido, porque faltó irrigación, porque sobró irrigación, pues es lo mismo. Y la última capa, la última meninge, se llama dura madre, que pues como el nombre lo dice también es la dura, y es como, esa se parece más como un hueso. Resulta que el cráneo, o sea, cuando se abre el cráneo, pues está el cráneo, se ve como, pues, no sé, más blanquito, más color hueso. Y hay una capa ahí como delgada, es mucho más delgada de lo que se ve acá, que es un poco como más rojita. Y esta resulta ser la dura madre. Entonces, pues nada, estas meninges lo que están ahí es para amortiguar golpes, caídas, digamos que esa es la función más importante. Y ya ahí, pues para protegerlo de estímulos externos, si digamos ustedes se golpean el cráneo, o sea, la cabeza, y no sé, se cayeron y se dieron durísimo contra un ladrillo, y se rompieron el cráneo, se lo abrieron. Pues sí, ustedes obviamente van a sangrar, y no sé si han escuchado ese dicho de las mamás que la sangre es escandalosa y mucho más en la cabeza, pues peor, sí, ahí van a sangrar muchísimo. Pero digamos que las meninges están precisamente para eso, para que como te golpeaste, acá no va a entrar ningún tipo de, bueno, más bien al cerebro, no va a entrar ningún tipo de bacteria, parásito, no sé, virus, hongo, nada. Pues esa es la idea, ¿no? Pero muchas veces pues el golpe pues atraviesa, ¿no? Y pues ahí sí, pues grave. Entonces, bueno, como les decía, parte de la función de la corteza cerebral es la locomoción y la sensación, integrar esas dos funciones. Y digamos que son las funciones como más comunes que uno piensa el sistema nervioso, ¿no? Porque uno dice, no, ¿para qué me sirve? Pues para moverme y para sentir cosas. Pues digamos que son parte de las funciones, no las únicas, pero sí. Y de ahí se generan dos conceptos, dos dibujos, que se llaman homúnculos. Entonces los homúnculos, no sé si hayan escuchado eso, es como una representación gráfica de la cantidad de inervaciones, es decir, de nervios, de estímulos que hay en cada parte. Entonces, aquí en el homúnculo, entonces se dan cuenta la mano es gigante porque tiene muchas terminaciones nerviosas para poder mover. Y pues, no sé, en comparación del pecho, por ejemplo, pues que es muy chiquito porque pues es mucho más fácil mover los dedos, la mano, que un pectoral. Acá si se dan cuenta la boca tiene también un espacio muy grande porque ustedes hablan, comen, besan, no sé, tantas cosas que se pueden hacer con la boca. Y el homúnculo sensorial, pues digamos que ya es más, pues sí, sensorial, es más como a la generación que recibe la información del estímulo externo. Entonces, si se dan cuenta que también la boca está muy grande porque pues tiene que tener mucha información para poder detectar pues sabores que pues pueden ser peligrosos para una persona o para, no sé, también texturas para comida que pues puede ser también perjudicial. La mano también tiene como un componente amplio. Entonces, el pie, pues como para saber cómo pues, sentir dónde estoy caminando, dónde estoy pasando. Acá, pues, no sé, se supone que los genitales tienen una parte como, pues, diminuta, pero realmente se ha descubierto últimamente, yo creo que eso está desactualizado, que los genitales tienen como una terminación nerviosa casi igual o tal vez más que la del pie. Es más, yo la comparé con la del mano. Bueno, acá también lo de el sistema digestivo, entonces, pues hay sensaciones que uno siente cuando uno está tragando, ¿no? Pues hasta cierto punto. Y pues estas sensaciones también son importantes para evitar, digamos, atorarme o bueno, demás. En el sistema nervioso periférico, entonces, como les venía diciendo, pues, los nervios se componen de varios axones, muchos axones. Entonces, cada axón, este es un
se rodea pues, de la vaina como les venía diciendo, no sé qué. Y aquí algo importante es que, digamos que el nervio está compuesto de varios compartimientos. Entonces, hay una capa externa que rodea el nervio, que se llama epineuro, que es, digamos, un tejido ahí, una tela, digamos que no tiene mayor relevancia. Después de eso va el perineuro, que ya es como una gelatina, en donde están los vasos sanguíneos que van a nutrir los axones, por donde también van a nutrirse las células de Schwann, que son, si se acuerdan, glías que van a nutrir la neurona. Después del perineuro, el perineuro también rodea a forma de capa otra sustancia gelatinosa que se llama endoneuro. Entonces, el endoneuro es como un poco más líquida. Ahí se encuentran todos los axones. Entonces, hay muchísimos que se dan cuenta y cada uno pertenece a una célula diferente. Entonces, por un nervio pasan muchísimas neuronas, muchísimas. O sea, muchos axones de muchas neuronas. Y pues, digamos que si se lastima, si se lacera un nervio, si se fisura un nervio más bien, pues la idea es que pues, los otros axones, las otras neuronas que están más en el sistema nervioso central, pues vayan a suplir digamos que el daño que hubo aquí en esta esquina, por ejemplo. Cuando se corta un nervio, cuando se rompe un nervio, sí hay formas de reconectarlos, de volverlos a conectar. No sé si han escuchado que pues, una persona pierde un dedo y les vuelven a poner el dedo y todo. Ese dedo pierde cierta funcionalidad porque pues, hay nervios que son irrecuperables y no se pueden, digamos que, integrar otra vez. Pero pues puede por lo menos moverlos y tener una funcionalidad, no sé, ocupacional, digamos que suficiente para seguir, no sé, digamos que viviendo, entre comillas, con normalidad. Bueno, y lo otro, bueno, pues acá deben estar los nervios, no sé qué, y algo importante acá es que cada nervio forma, o bueno, más bien, cada grupo de nervios forma algo que se llama plejo o plexo. Pues digamos que no es importante que se acuerden de cada uno de los tipos de plexos que hay. Entonces está el cervical, el braquial, el sacro, el lumbar, pero acá lo muestro más es por lo que les dije antes, como que cómo se conectan, cómo se ramifican, cómo se integran todos. Entonces, si se dan cuenta, pues digamos, esta es la raíz de un nervio, o sea, digamos, hagan de cuenta, esta de acá, sale, y se conecta con esta otra para formar un solo nervio, o sea, van a inervar a un solo órgano, ¿sí? Pero si se dan cuenta que más adelante se divide en dos, entonces probablemente inervan a dos órganos. Y así, pues así son todos los nervios, básicamente. Todos los que salen del cordón espinal o de la médula espinal. Ahora, hay nervios que están en el cerebro, que son, pues digamos que el mismo concepto, se salen y se integran y se ramifican y todo. Lo único es que no salen de la médula espinal, pero es lo mismo. Y esto también los va a poner a sufrir si van a estudiar más ciencia de la salud, que son los pares craneales, los nervios craneales. Porque pues hay que aprendérselos, hay que aprender por qué los chutos salen, todo eso tiene su ciencia, pero pues tenemos la charla de hoy. Y ya, bueno, acá lo mismo que les mostré antes, lo que les dije antes, de por dónde entraba y por dónde salía la información. Y acá esto es importantísimo, que son los ganglios nerviosos. Entonces, la mayoría de ganglios, no, todos los ganglios están ubicados cerca del neuroeje, como, sí, paralelamente al neuroeje, o sea, a la médula espinal. En esos ganglios se integra información y pues hay cuerpos neuronales y de ahí salen para digamos que unos nervios más chiquitos para inervar otro tipo de estructuras, que no son como un órgano como tal. En ocasiones sí, pero en muchas otras no es como tal un órgano, sino como la función específica de un órgano. Y pues esos ganglios están ordenados en una cadena, y esa cadena se llama cadena simpática. Entonces, si se acuerdan, pues el sistema simpático es el sistema de huida. Entonces, pues es ahí donde digamos que se integra la mayoría de esa información. Bueno, y esto ya para terminar, que serían las enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central. Esto, pues no sé, algo médica que hablara de esto, pero pues no sabía cómo hablar, porque obviamente esto es un tema muchísimo más amplio de lo que ya les he hablado inclusive. Y entonces pues decidí cómo catalogarlo en 4 categorías, que serían infecciosas, degenerativas, traumáticas o vasculares y otras.
Entonces las infecciosas pues son precisamente infecciones en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso. Puede ser meningitis, que lleva un agente infeccioso, o sea, un virus, una bacteria o un parásito, y pues ataca las meninges. Esas meninges que pues, están llenas de líquido cefalorraquídeo pues van a estar como inflamadas, entre comillas, y van a, pues, a generar problemas en el sistema nervioso, ¿no? Pues, en el sistema nervioso central. Pueden haber abscesos del cerebro, que es cuando digamos que esa infección se riega al cerebro, se acumula en una parte del cerebro, y lo que hacen siempre digamos que el sistema inmune es rodear la infección para que no se siga diseminando. Pero esa forma de rodear la infección pues también es muy peligrosa para nosotros porque pues sí, va a generar precisamente eso, abscesos, y ese absceso en esa parte va a quedar completamente muerto, no va a ser funcional esa zona del órgano, no solamente el cerebro. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y la encefalitis, que sería la inflamación del cerebro, puede ser por una infección o puede ser por un proceso autoinmune o, bueno, por muchísimas razones, pero básicamente la inflamación del cerebro, que generalmente sí es por infecciones virales, sobre todo. Y ahorita en COVID también es común escuchar que, bueno, no es tan común, pero sí una de las consecuencias es la encefalitis. Y pues por eso es que hay muchos que tienen como problemas neurológicos, que tienen que aprender a caminar, a hablar y todo esto. Bueno, las enfermedades degenerativas son más como con respecto a como lo que les decía, la forma y pues a lo que se acumula en el cerebro. Entonces, la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple, ambas formas de esclerosis son, o sea, más bien la esclerosis, la palabra esclerosis quiere decir endurecimiento. Entonces, la que es lateral amiotrófica, ¿cómo les digo? Digamos que es como más del sistema nervioso periférico, que se pierde como la actividad de ese sistema. Y la múltiple es más como por no es como que sea central únicamente, sino como que es más orientada a la generación de respuestas. El Alzheimer es la acumulación de unas proteínas en el sistema nervioso central y esas proteínas pues, van a generar daño en las células, se van a morir. Ambas enfermedades, bueno, las tres enfermedades todas van a cursar con muerte neuronal, por eso son degenerativas. Se pierde masa del cerebro, se encoge, no sé si han visto esas fotos que dicen como el cerebro antes del Alzheimer y el cerebro después del Alzheimer, pues el cerebro después del Alzheimer es mucho más chiquito porque se va perdiendo masa. Y el Parkinson, que digamos, esta sí es degenerativa, pero también es una enfermedad que está asociada a los neurotransmisores. Y es porque hay falta de dopamina, que como les mostré antes, la dopamina era un neurotransmisor que controlaba, entre otras cosas, los movimientos y la coordinación. Entonces, pues nada, esa falta de dopamina pues genera esos movimientos ahí como involuntarios y no coordinados y bueno, las características típicas del Parkinson. Bueno, las enfermedades traumáticas y vasculares, pues entonces, digamos que estas son un poco más dramáticas y un poco menos comunes, más viejitos, digamos. Entonces, digamos que un trauma puede ocasionar una hernia. Y la hernia, resulta que en el sistema nervioso pues, está cubierto por huesos, pues el cráneo y pues, la columna vertebral. Entre el cráneo y la columna vertebral hay un hueco, pues para que pase la médula espinal. En ese hueco, pues muchas veces puede pasar que el cerebro, o sea, parte de la estructura cerebral se meta por el hueco, y eso se llama hernia. Pues obviamente eso es gravísimo, porque pues, se están comprimiendo una parte del cerebro que no está comprimida, y como les dije, el cerebro es muy caprichoso y pues no se puede acomodar a lo que le toque, tiene que tener sus condiciones siempre bien. Entonces, pues eso va a generar como daño neuronal y bueno. La epilepsia, que era lo que les decía antes, que ya hablé un poquito de eso. El accidente cerebrovascular, que puede causar parálisis, afasia, que es como lo que les decía, problemas del lenguaje, problemas entendiéndolo y problemas produciendo. Y puede producir ceguera. ¿Por qué? Porque pues, los accidentes cerebrovasculares son básicamente infartos o hemorragias. Y en esas dos lo que sucede es que las células dejan de recibir sangre o nutrientes también y se mueren. Entonces se mueren pues las neuronas y pues si se muere una neurona, digamos que integraba información visual, pues puede causar ceguera o cierto tipo de ceguera. Si se muere una neurona que está cercana al área del lenguaje, pues va a causar una afasia. Si se muere una neurona que causa que pues, está encargada del movimiento, pues va a causar parálisis.
Y otras enfermedades que acá, pues la de Huntington, que es más genética, es como también acumulación de proteínas, y acá genera también como un cuadro parecido al Parkinson, pero mucho más exagerado. Cáncer, digamos que el cáncer solamente se da en células que se pueden reproducir. Si se acuerdan, las neuronas no se reproducen. Entonces, en teoría, no tendría por qué haber cáncer en el sistema nervioso, ¿no? Pero hay otras células en el sistema nervioso que sí se reproducen, que son pues, los astrocitos, o sea, las glías, los dendrocitos, que también son glías, y las meninges. Las meninges están compuestas, obviamente, también de células, entonces esas pueden proliferar desmesuradamente y formar un tumor y hacer cáncer. Y otras enfermedades también están psiquiátricas, como la depresión, como, no sé, el trastorno bipolar o el obsesivo compulsivo. La mayoría de esos están todos como relacionados con una desregulación de los neurotransmisores. Y ya, bueno, este link que puse acá es como un banco de preguntas que encontré en internet. La verdad fue muy difícil encontrar uno, o sea, no encontré ninguno, prácticamente solamente es, pues, o sea, como aceptable, ¿no? Porque las otras preguntas eran como muy de colegio, no sé. O sea, y no de colegio como ni siquiera básicas, como absurdas. Entonces, pues no sé, me están pareciendo un poco más completas. Igual si encuentran preguntas en algún otro lado, pues acá les dejo mi correo como para que, o si tienen preguntas sobre alguna otra cosa, también pues me preguntan y yo les respondo más el correo que el WhatsApp, por eso es que dejé mi correo. Y ya, eso sería todo. Entonces, no sé si chicos. ¿Nos puedes compartir ese enlace, por favor? En el Sí, chat. sí, yo creo que me va a tocar descargar la presentación y se las mando. Y este ya se los copio. ¿Será que se copió? Listo. Bueno, chicos, ya creo que eso sería todo. Si alguien tiene preguntas o algo. Bueno, señor, todo bien. Claro, todo. Gracias. Gracias. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Ah, profe, explica muy bien. Interesante. Hasta Gracias. luego. Bueno, chao.